Una vagada de mes me trobo a casa. Una familia extendida. Muchas gracias. Estos aplausos me recuerdan cuando José María Arzac, ese cocinero famoso en el País Vasco, le concedieron el honor de ser el vasco del año. Y él decía, hago lo que me gusta y me dan un premio. Pues no lo entiendo. Es un poco lo que hago yo. Hago lo que me gusta, lo que tengo que hacer, y aplausos, besos y tal, pero no, si eso es vuestro, de verdad que es vuestro, ¿eh? Y yo hago lo que me gusta hacer. O sea, vosotros estáis detrás nuestro, pero es vuestro apoyo el que hace que nosotros podamos hacer algo allí. Y gracias por vuestro apoyo. Y ha quedado claro, delante del nuevo patronato, me han dicho, tienes que dejar claro que en Bucro hay trabajo y que se puede hacer trabajo. Y si no dejo claro, no me dejan salir de aquí. O sea que en Bucro hay mucho trabajo. Tristemente, hay mucho trabajo. Se firmó un acuerdo de paz que no ha tenido repercusiones prácticas. El año pasado aún se rumoreaba de que iba a llegar la comida humanitaria, de acuerdo con el contrato ese, la firma del acuerdo de la paz, que desde el primer día que se firmó ese contrato tenían que llegar a Bucro más de 100 camiones de esos grandes, de 30 o 40 toneladas, llenos de comida. Y no llegaron a entrar. Hubo una temporada que aún decíamos, se rumorea de que va a llegar, ahora ni se rumorea. La ONU está al margen de todo eso. Cuando se firmó el acuerdo de paz, de esos abrazos, y todo a la galería. Estaba el expresidente de Nigeria allí, Adesanya, él, pues, pero todo eran besos, todo era bonito y tal, ¿no? Acabó eso y ahí se quedó todo. Ninguno de los principios que se acordaron allí se ha puesto en práctica en nuestra región, en Tigray. Una cosa que tenemos muy buena en Tigray es que ya no hay guerra, no hay tiros. Y eso vale mucho, de verdad que vale mucho. Pero no hay comida. Y luego otra cosa muy buena por parte de los tigriños, ha habido hace un par de meses, 3 meses, hubo un encuentro internacional sobre la paz en Tigray. A ese encuentro vinieron por primera vez que venía gente del resto de Etiopía. Rectores de universidades, vicerrectores de universidades, incluso ministros del gobierno federal vinieron a Tigray. Para muchos era la primera vez que aparecían allí. Se sabía lo del genocidio, todo lo de las violaciones, lo de la cantidad de gente que los han matado sin más, solamente por matarlos y tal, ¿no? La gente que venía allí sabía que esto lo estaban sufriendo aún en sus carnes. Decía, esta gente es especial, nos han acogido bien, saben que hemos sido como los enemigos, en este sentido, ¿no? Porque era el gobierno federal y tal, ¿no? O el ejército federal. Y nos acogen con un cariño, con una cercanía, con una amabilidad. Dice, no son de este mundo. Hay algo en los tigriños que merece la pena apostar por ellos. Y aquí también, a ver, me atrevería así a decir algo. Hemos tenido un problema serio con los políticos de Tigray. Los dos que llegaron a Addis Abeba como presidente de Tigray y como portavoz del ejército, esos dos llegaron, firmaron, volvieron. Y ahora que estamos en paz, hay unos líos entre los dos, muy serios. De tal forma que la población está desconcertada. Pero aquí también un poco el carácter de esta gente. El ejército dijo, nosotros no nos vamos a meter, solucionarlo. Es vuestro problema. Estamos de fuera, pero nunca vamos a ir ni por este ni por este. Estamos con el pueblo y el pueblo está con vosotros dos y tal, ¿no? Y luego también han aceptado una mediación.
entre los dos. Pero en esta mediación están los sabios culturales, los de la sabiduría del pueblo. No hay políticos, no hay economistas, no, es el pueblo el que tiene el sentir de la nación, del pueblo y tal, ¿no? Y cuando yo venía estaban en esas. De que se habían juntado, no se sabía si estaban en Tigray, si estaban en Etiopía o donde pudieran estar, pero se sabía que habían aceptado la mediación de estas personas sanas, que no tienen nada que ver. Todo el mundo es político, pero son apartidistas. No están ni por esto ni por esto. Un poco por lo que respira la ciudad, ¿no? Y creo que también esto es un punto a favor de Tigray, de que tenemos que apostar por ellos. Esto es. Una cosa, aquí entre vosotros me encuentro en casa, de verdad. Sé que hay una comunicación, sé que hay una sintonía entre vosotros y nosotros allí, y lo que decía, el trabajo se hace con vuestro apoyo. Yo lo único que hago es recibir de aquí y que salga de aquí, pero el sudor viene de aquí, que lo tenéis que trabajar, como esta cena de hoy. Bueno, gracias por vuestra acogida y que Dios nos bendiga a todos.